Hola, buenas tardes. Bienvenidos ya a este último ciclo que hemos estado programando desde la oficina Acelera Pyme sobre las diferentes herramientas con las que contamos en Microsoft 365. Este último ciclo, como podéis ver en pantalla, iba sobre las diferentes herramientas que forman el Power Platform y sus diferentes funcionalidades. Hoy tiene lugar la segunda sesión, también en horario de 3 a 4 y media, y será impartido por Diego Pérez como la anterior sesión. Sin más, recordaros que al final del día o mañana os enviaremos una encuesta de satisfacción para que, por favor, nos deis vuestras valoraciones y también un poquito recoger vuestros intereses y sugerencias que nos podéis hacer para mejorar estas sesiones o ideas para programar nuevas iniciativas y sobre nuevos contenidos. El horario será de 3 a 4 y media, como la anterior ocasión, y siempre dejaremos un ratito al final para atender cualquier duda que os pueda surgir. Y ya con esto, Diego, te paso la palabra. Vale, perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hoy ya terminamos con lo que tenemos de la parte de Power Platform, ¿no? de trabajo con este ecosistema. Voy a compartir la pantalla, dadme un segundito. Y ahora sí la encuentro. ¿Dónde estás? Permitidme que he perdido la sesión. Aquí. Un segundo. Ahora. Compartir pantalla que no lo veía. Ya está. Perfecto. Hoy lo que vamos a hacer es continuar un poco más lo que estuvimos viendo en la jornada anterior, donde ya trabajábamos ciertos aspectos y ciertas características que teníamos relacionados con lo que es el ecosistema de Microsoft 365, sobre todo en el entorno de Microsoft Power Platform, ¿vale? Veíamos el otro día que en el ecosistema cómo podíamos trabajar con ciertas funcionalidades que teníamos de Power Automate para automatizar una serie de procesos. También veíamos cómo coger una serie de datos de un formulario de forms y a través de Power Automate poder insertar esa información directamente dentro de unas listas que teníamos creadas en SharePoint, por ejemplo. ¿Vale? También veíamos cómo podíamos luego desde Power BI enganchar esas listas. Bueno, pues veíamos un poquito por encima, ¿no? las cosas que podíamos hacer. Hoy vamos a ampliar un poquito más estas características que nosotros tenemos a la hora de trabajar y os quiero mostrar pues, un poco abanico, ¿no? Un poco por encima, cosas que se pueden hacer dentro de lo que es este ecosistema de Microsoft 365. He traído un diagrama que me parece que es interesante para mostraros, de acuerdo, que nos da una visión. Me vais a permitir que cierre esto y amplíe esta. Esta nos da una visión del ecosistema que tenemos a la hora de trabajar dentro de lo que sería Microsoft 365 y la parte de Azure, ¿vale? Si os fijáis en este ecosistema, hay una parte central que es Dataverse, ¿vale? Que es el almacenamiento como si dijéramos, de bases de datos, ¿no? Que tenemos dentro de lo que sería Microsoft 365. Y aquí en la parte de arriba, fijaos cómo tenemos Power Apps, Power Automate y Power Virtual Agents, que son elementos que conforman el ecosistema de Microsoft Power Platform, ¿vale? Aquí también vemos Power BI, es decir, está aquí arriba en la parte alta de la cadena de esta especie de diagrama para hacer lo que es la parte de análisis. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues que toda esta capa lógicamente será necesaria en mayor o menor medida dependiendo un poquito de las necesidades que nosotros tengamos en la empresa, ¿de acuerdo? Si nuestras necesidades son unas necesidades básicas, pues con este ecosistema de Power Platform puede ser suficiente para trabajar y hacer las cosas que necesitamos, pero si nuestras necesidades son un poquito más grandes, pues ya podemos recurrir a una serie de soluciones dentro de Azure, ¿de acuerdo? Para hacer todo lo que es el proceso de ingesta, ¿no? De datos, como puede ser Data Factory o procesos de streaming para hacer carga en tiempo real. Y luego esa información puede ser almacenada en diferentes formatos como Data Lakes, CosmoDB o Blob Storage para hacer todo ese proceso de almacenamiento. Y luego viene ya la capa de análisis, que es aquí una capa donde entraríamos con los Databricks, los Customer Insights o los Community Services, que serían capas de análisis orientados ya más a lo que es la parte de Machine Learning, ¿no? Hacer procesos de Machine Learning en esos datos que nosotros tenemos recabados y recogidos y al final todo ese proceso acabaría siendo visualizado en la parte de Power BI, ¿vale? Entonces, como podemos ver, realmente Microsoft ha montado un ecosistema bastante importante, un ecosistema muy robusto para poder realizar todo ese tipo de acciones, ¿vale?
Voy a trabajar y vamos a ir viendo, repasando un poquito las diferentes herramientas que veíamos el otro día y voy a ir metiendo algún ejemplo más para que vayáis un poco aterrizando, ¿no? Cada una de esas aplicaciones, cuál sería la aplicabilidad que tendría dentro de las empresas. Suelo traer en este tipo de webinars, pues algún monto, ¿no? Digamos, en tiempo real, una serie de ejemplos sencillos orientados a que tengáis esa visión. Indudablemente no puedes pretender salir de aquí sabiendo hacer todo esto porque realmente luego requiere de la formación pertinente, lógicamente, ¿no? Pero sí que son cosas relativamente sencillas de implementar. Vamos a irnos aquí a office.com y dentro de office.com entramos con la contraseña que tengo en esta cuenta de... Vale, perfecto. Ahora lo que me gustaría, por ejemplo, hacer es un proceso de monitorización de una carpeta. Voy a monitorizar una carpeta. Lo puedo hacer con OneDrive o lo podemos hacer con, lo diré, con SharePoint, ¿vale? Con las bibliotecas de SharePoint. Al final es lo mismo, no hay ningún problema por eso. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Pues me gustaría, por ejemplo, imaginemos que creamos una carpeta que la voy a llamar Fundación Fin y me gustaría monitorizar esta carpeta que tenemos aquí. O sea, si quiero saber cuando alguien mete documentos en esta carpeta. Esto podría venir bien en un momento determinado. Por ejemplo, imaginaos un caso en el que eres una asesoría, por ejemplo, y realizas gestión de documentos para ciertas empresas. Entonces tú podrías tener una carpeta compartida con personas del exterior y lo que quieres hacer es que cuando alguien meta un documento en esta carpeta, que el sistema te avise. Si tú lo que no quieres es estar todo el tiempo revisando el contenido que hay en esa carpeta, ¿vale? Sino simplemente lo que quieres es que el sistema te avise cuando ocurra eso, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar Power Automate como herramienta para hacer un proceso de análisis, ¿no? De esa información, perdón, de análisis, de vigilancia de esa carpeta para ver que realmente se están metiendo ficheros nuevos. Vamos a comprobar aquí que soy yo, efectivamente, valor TIC 15. Puedo utilizar plantillas, por ejemplo, y podemos utilizar plantillas de OneDrive, que nos busque aquí, ¿vale? Cuando pasen cosas como, por ejemplo, este que es guardar documentos adjuntos de correo, ¿no? En OneDrive, por ejemplo, cosas por el estilo. Y yo lo que quiero hacer es cuando se agregue un archivo nuevo. Aquí, fijaos, aparece este cuando se añade o se agrega un archivo nuevo en OneDrive. Importante la coletilla. Esto es muy importante cuando trabajamos dentro de lo que es el ecosistema de Power Automate. Es muy importante la coletilla de OneDrive Business o OneDrive para la empresa. ¿Por qué? Porque si no, lo que puede pasar es que a lo mejor yo me emociono y cojo esta plantilla que pone enviar archivos de OneDrive a un correo electrónico y puedo cometer el error de que este OneDrive, Microsoft, tened en cuenta que hace referencia a lo que sería el OneDrive personal. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, una cuenta de Outlook.com, tú tienes un OneDrive personal o OneDrive de familia. Ese no es el mismo que el OneDrive para la empresa. Esto es importante, sobre todo cuando empezamos a trabajar en este ecosistema, porque a veces los usuarios se lían con esto, montan unos flujos de Power Automate y, claro, no se ponen en marcha porque realmente no están conectados, ¿no? Entonces es importante esta característica, ¿vale? OneDrive para la empresa o OneDrive for Business. En este caso voy a coger, por ejemplo, yo esta plantilla que tengo aquí, ¿vale? Le voy a dar a continuar y yo lo que voy a hacer, por ejemplo, en este caso es monitorizar una carpeta. No quiero que me mande una notificación para lo que es los móviles, porque esto no lo tengo en esta cuenta demo, ¿vale? Por lo tanto, esto lo eliminaré y luego ya veremos a ver dónde lo voy a meter, pero sí que lo que vamos a hacer es la información que nosotros tendríamos aquí en este caso, ¿no? De una carpeta. Voy a monitorizar, vamos aquí en este caso a root y vamos a monitorizar la carpeta que es Fundación Fin, ¿vale? Entonces, esta es la que nosotros vamos a procesar. ¿Qué quiero hacer, por ejemplo? Bueno, pues por ejemplo lo que podríamos hacer en este caso, ¿vale? Sería lo siguiente, nos podemos venir a este lado y podríamos utilizar, por ejemplo, este de aquí, Plan Diego y Manol. Vamos a crear un canal que sea pues, gestión ficheros. Vale. En este caso, nosotros lo que estamos haciendo es controlar una carpeta y quiero publicar un mensaje, por ejemplo, en este caso. Vale, ya tengo la carpeta que quiero publicar. Nosotros vendríamos en este caso, nos iríamos a Teams y en esta ocasión lo que vamos a hacer es publicar un mensaje en un chat o canal, como hacíamos estos días.
Lo que hacemos aquí es seleccionar un canal, venimos a este lado y vamos a buscar el canal pertinente, en este caso sería el de plan Diego y Manol, y aquí dentro lo que haríamos es seleccionar gestión ficheros. Dentro de gestión ficheros es ahí donde podríamos colocar la información. Fijaos un detalle, cómo van cambiando las cosas dentro de lo que es el ecosistema de Microsoft 365 y a mí a veces me descolocan y me dejan un poco roto, porque es que están haciendo cambios en todo lo que es el ecosistema de Power Automate y ya el comportamiento no es el mismo de antes. Han cambiado cosas, o sea, cuando yo le pincho aquí en el desplegable, este menú no salía antes así, salía de una forma diferente, no incluía esta función de buscar. Pero ya no solamente eso, yo cuando antes pinchaba aquí me salía una ventana con todas las variables que yo podía recoger y ahora lo han colocado de esta manera. O sea, yo ahora le pincharía aquí y entonces ahora me sale los elementos que tendríamos en este caso para poder elegir. ¿De acuerdo? Es decir, lo que han cambiado en este caso es poner la información de una manera diferente, sin más. Entonces, aquí nosotros estamos viendo lo que es la información que estamos recogiendo. Fijaos en el detalle que aunque estoy montando esto, aquí me pone metadata only, ¿de acuerdo? Es decir, el problema que nos encontraríamos aquí es que solamente me sacaría algo de información que nosotros hemos metido, ¿vale? El nombre del archivo carpeta sin la extensión del archivo. Bueno, vamos a coger este. Vamos a colocar este elemento, ¿de acuerdo? Lo pondríamos aquí, pondríamos archivo creado y metemos esa variable que tenemos. Perfecto. Bueno, ya vamos a dar a guardar, ¿vale? Y en principio este flujo que nosotros tendríamos aquí en este caso, le vamos a cambiar el nombre, analizar carpeta, publicar mensaje. Vale, vamos a darle a guardar, un segundito. Muy bien, entonces, aquí lo que me estaría haciendo el sistema es monitorizar una carpeta. Esa carpeta que está monitorizando, ¿de acuerdo? Es la carpeta que nosotros tenemos aquí, que hemos creado Fundación Fin, y nos pondrá un mensaje en este lado. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una cosa de este estilo y que es importante? Una cosa que tenemos que tener en cuenta es: este proceso no es automático. Bueno, perdón, no es automático, no, perdón. La expresión sería no es inmediato. Así como otras veces habíamos creado el otro día algún flujo para coger datos de un formulario y pasarlos, por ejemplo, a una lista de SharePoint, aquí nos encontramos que este flujo no es inmediato, ¿vale? Por tal y como tiene montado el ecosistema Microsoft 365, bueno, pues tiene una latencia, tiene un retardo. Ese retardo, yo en procesos que he realizado, para que lo tengáis en cuenta si alguna vez os ocurre, puede llegar a ser hasta de 15 minutos. O sea, es un retardo importante. Por lo tanto, lo tenemos que tener en cuenta. Realmente nos da igual, porque yo no necesito, cuando alguien quiere un fichero, no necesito acceder a ese fichero de manera inmediata, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un mal menor en este sentido. Vamos a hacer una prueba. Voy a crear un documento de Word en este caso, ¿vale? Pues pondremos, esta es una prueba, correcto. Vamos a cambiarle el nombre, prueba 01. A este documento. En teoría aquí tendríamos un documento que nosotros hemos creado. Vamos a actualizar, ahí está. Bueno, no sé si me ha cogido el nombre. Perdonadme, que creo que no me ha cogido el nombre. Prueba 01. Ahí está. Por ejemplo, podríamos crear un libro de Excel. Aquí meteríamos un valor, por ejemplo, cualquiera. El libro 01. Vale, perfecto. Y también lo que voy a hacer es cargar un par de archivos. ¿Vale? Por ejemplo, voy a coger aquí equipo, por ejemplo, algún archivo que tendré yo por aquí, pues este y estos dos, por ejemplo. ¿Vale? El sistema me carga los archivos y los tendríamos en este caso. ¿Vale? En teoría, si lo he hecho bien y he elegido la plantilla adecuada, de acuerdo, en teoría he subido 4 ficheros, debería de aparecerme 4 mensajes aquí. Mirad, fijaos, ¿veis? Ahora lo he hecho relativamente rápido. O sea, con la creación de los documentos, el flujo se ha ejecutado relativamente rápido, ¿vale? Lo veis aquí, si vengo al historial de ejecuciones, en este caso me lo ha hecho rápido, ¿vale?
Estos dos me los ha hecho rápido, pero a lo mejor los otros dos nuevos que he añadido, pues le cuesta más rato. Pero ya veis que el sistema funciona. Claro, yo aquí en este caso, simplemente por una cuestión de optimización del tiempo, no he complicado la jugada, pero nosotros lo que podríamos hacer, por ejemplo, es, si un usuario sube un fichero a una carpeta, podríamos hacer que eso generase unos procesos de aprobación, ¿vale? Esos procesos de aprobación podrían ir a una serie de personas que podrían ser las personas responsables para validar esos documentos. Mirad, veis, ya han llegado aquí los documentos. Para hacer el proceso de validación de esos documentos, y en el momento que, por ejemplo, esos documentos llevan una ruta de aprobación y se aprueban completamente, pues esos documentos se podrían dar por aprobados y se podrían mover a otra carpeta donde estarían, por ejemplo, las versiones vigentes, ¿no? Y una versión anterior se podría poner como versión obsoleta. Bueno, pues cosas de ese estilo se pueden hacer. Es básicamente trabajar en esta parte que tendríamos aquí, ¿de acuerdo? Añadiendo pasos, pues por ejemplo, si nosotros pondríamos aquí aprobaciones, correcto, tendríamos todo lo que es el proceso de aprobaciones y haríamos, por ejemplo, la creación de una aprobación, ¿vale? Esto lo hicimos el otro día con el tema de los gastos, no voy a meterlo en todos los ejercicios, pero sí que veáis un poquito la idea de funcionamiento, cómo nosotros podemos meter un Power Automate para hacer una monitorización, ¿no?, de los ficheros de una carpeta. Pero voy a hacer algo más. Por ejemplo, en este caso, voy a coger, lo voy a hacer en OneDrive, porque lo tengo aquí más cerca, lo hago desde aquí en OneDrive. Voy a crear un libro de Excel, por ejemplo, y lo voy a llamar datos base, por ejemplo. ¿Vale? Datos base. Perfecto. ¿Qué es lo que quiero hacer? Voy a montar aquí unos datos. Por ejemplo, vamos a montar aquí nombre, primer apellido, segundo apellido, por ejemplo, y población. ¿Vale? Y estos datos que yo tengo aquí voy a coger y lo voy a transformar en una tabla dentro de lo que sería el Excel. ¿Vale? Esta tabla que tenemos aquí la vamos a llamar, por ejemplo, personas. Vale, perfecto. Este documento que nosotros tenemos aquí en este caso, ¿vale?, contiene la información de una serie de personas que yo voy a colocar en este caso. ¿Vale? Entonces vamos a colocar, por ejemplo, nom 1, por ejemplo, primer 1, segundo 1, población 1. ¿Vale? De tal modo que nosotros lo que vamos a hacer ahora es colocar estos datos que tenemos aquí. Vale, unos datos. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Lo que vamos a hacer en este caso, por ejemplo, es lo siguiente. Vamos a crear una copia de ese documento que es datos base. Le voy a cambiar el nombre, dadme un segundo, y le vamos a llamar datos base 1. Y vamos a duplicar este documento aquí dentro, ¿vale? Y este documento que nosotros vamos a duplicar lo vamos a llamar datos base 2. Mantener ambos. Vamos, corazón. Datos base 2. Le cambiamos el nombre. Vale, perfecto, lo tenemos. Y yo aquí dentro lo que voy a hacer es, voy a coger estos datos, los voy a borrar, ¿vale? Y vamos a poner aquí nom1, pri1, seg1, pop. Vale. Otros datos, ya veis que los datos que estoy montando aquí en este caso son unos datos diferentes. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros lo que queremos hacer es un proceso de análisis de estos ficheros para llevarlos a otro sitio. Digamos, recoger la información de este fichero y meterla en otro sitio, digamos, en otro fichero con el que nosotros vayamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo, por ejemplo? Bueno, pues yo lo que quiero hacer, por ejemplo, sería coger estos datos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otra copia de estos datos que tenemos aquí. Vamos a ver, mantener ambos. Actualizo, dame un segundito. Tengo que actualizar constantemente porque como es una cuenta demo va un poquito de aquellas maneras. Vale, y este sería datos globales. Vale, perfecto. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí sería unos datos base 1, unos datos base 2 y unos datos globales. Vale. Y lo que voy a hacer aquí, en este caso, va a ser crear otra carpeta que la voy a llamar Fundación Fin 2.
Vale. En esta carpeta Fundación Fin2, igual que antes, voy a hacer el proceso de monitorización. O sea, quiero controlar cuando me echen un archivo, porque el objetivo va a ser que los datos de ese archivo que me tiran, que tendrá este formato, los quiero coger línea a línea y los quiero añadir en el otro fichero que tenemos en el otro lado, ¿vale? Para ello iríamos, por ejemplo, a Power Automate. Un segundito. ¿Vale? Crearíamos un flujo de nube automatizado, lo voy a llamar unificar datos, por ejemplo. Aquí voy a poner OneDrive para que me haga una búsqueda. Fijaos aquí, cuando se crea un archivo, ojo al dato importante aquí, mirad. Esto es uno de los errores típicos que suele cometer la gente a la hora de trabajar con este ecosistema, porque me coge esta cuando se crea un archivo, pero no se da cuenta que aquí abajo pone OneDrive. No, cuidado, es esta. OneDrive for Business también cuando se crea un archivo. ¿Vale? Yo le doy a crear, creo esa estructura y al igual que antes vamos a analizar. Vamos a coger aquí, vamos a analizar esa carpeta y la carpeta que vamos a analizar es Fundación Fin2. Vale, perfecto. Una vez que tenemos esto, yo lo que voy a hacer es coger ese archivo que nosotros tenemos en ese lado, ¿vale? Ese archivo que nos llega. Y lo que vamos a hacer es procesarlo, ¿vale? Vamos a ver si me deja. Digo, quiero Excel Online. Y fijaos aquí lo que tengo, ¿no? Enumerar las filas de una tabla. Vale, entonces, vamos a cargar la ruta donde se encuentra. Vamos a coger aquí que es OneDrive for Business y no sé si me va a dejar, lo voy a intentar, ¿eh? Me faltaría igual alguna cosa más, lo que pasa es que no quiero complicarlo. Me pide el archivo que vamos a trabajar, pero el archivo actualmente no lo tenemos. Voy a ver si lo puedo coger desde aquí, identificador del archivo. Vamos a probar a ver si me deja, si no lo apañaremos con un archivo a pelo y ya está, ¿vale? Voy a probar aquí, cojo el archivo y ahora tengo que seleccionar la tabla. Mirad, no me deja. Ahí tendría que hacerlo de otra manera. No hay problema, lo vamos a hacer de otro modo, no pasa nada. ¿Vale? Vamos a cambiarlo, este unificar datos, y lo quería plantear de una manera determinada, pero no me va a dejar, no pasa nada. Mirad, vamos a mover este fichero y este fichero, lo vamos a mover a esa carpeta Fundación Fin2. Si no lo hacemos de una manera, lo haremos de otra, no pasa nada. Vale, voy a hacer un nuevo flujo, ¿de acuerdo? Flujo de nube automatizado, lo vamos a llamar unificación ficheros 2, ¿de acuerdo? OneDrive. Son cosas del directo, ¿vale? A veces me pasan estas cosas, que quiero hacer cosas sobre la marcha y no siempre las puedo hacer, no porque no se pueda, sino porque igual se me complica más y entonces pierdo tiempo que no quiero perder en este caso. Vale, voy a ir a hacer Fundación Fin2, ¿vale? No, este no quiero. Lo voy a hacer de otra manera, perdonadme. Lo voy a hacer desde el móvil. Lo voy a lanzar desde el móvil, que va a ser mejor. Unificación desde el móvil. Vale. El móvil va a ser el que va a poner en marcha este proceso y yo le voy a decir que lo que quiero de un Excel es enumerar las filas de una tabla. Él me va a decir, vale, ¿dónde está ese fichero? Yo le digo que es en OneDrive for Business, OneDrive, la biblioteca que se llama OneDrive, va a estar dentro de la carpeta Fundación Fin2 que tenemos en este caso y voy a coger datos base 1. Me dice que cojamos la tabla. La tabla que tengo aquí yo la he llamado la tabla personas. ¿De acuerdo? Esa es la tabla que nosotros vamos a unificar. Esos datos los vamos a meter aquí en datos globales. Voy a hacer una cosa. Este datos globales lo voy a vaciar, lo voy a eliminar de datos y voy a agregar una columna que sea, por ejemplo, fichero. ¿Vale? Para que veamos de dónde nos viene la información que nosotros tenemos. Vale, este es el fichero que quiero actualizar. Perfecto, vendríamos en este lado, ahí lo tengo. Claro, cuando yo hago enumerar filas de una tabla, no sé cuántas filas tengo. O sea, ese fichero puede venir con 5 filas, 40 filas o 2000 filas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer es un proceso fila a fila, o sea, coger una fila y pasarla al otro lado, coger una fila y pasarla al otro lado, porque no sé cuántas son, no puedo seleccionar 100 filas, si puedo tener más o puedo tener menos. Entonces, para eso lo que hacemos es utilizar una estructura de control que ya el otro día veíamos, las estructuras de control, y esta estructura de control que nosotros cogemos aquí en este caso,
¿vale? En lugar de hacer la de condición que veíamos el otro día, lo que podemos hacer es una de bucle, que se llama, o aplicar a cada uno. Le metemos a este bucle y me dice que quiero controlar aquí en este caso, y yo le digo que lo que quiero gestionar es esto, la lista de elementos de la tabla. Cojo eso y es lo que quiero gestionar. Entonces, para cada uno de esos elementos, ahora, para cada fila, dentro de este cuadro, estamos pensando en una fila, yo lo que voy a hacer ahora es agregar datos a una tabla. ¿Veis? Agregar datos a una tabla. Le voy a decir cuál es la tabla de destino. La tabla de destino, en este caso, es la que tenemos en Fundación Fin, ¿de acuerdo? Y se llamaba datos globales. Ahí tengo que indicar cuál es la tabla y ahora lo que tengo que hacer es el macheo, digamos, machear esto. Así pues, el nombre lo vamos a sacar del propio Excel que tenemos arriba, ¿lo veis? Aquí lo sacamos del primer apellido, aquí lo cogemos y lo sacamos del segundo apellido, ¿de acuerdo? Y aquí obtenemos la población. Y en este caso el fichero, voy a llamarlo fichero 01, ¿vale? Entonces, si os fijáis, hemos hecho un proceso para enumerar las filas de una tabla. Una vez hecho eso, voy a repetir el proceso otra vez, pero lo vamos a repetir para el segundo. Lo hago rápido, ¿vale? Enumerar las filas de una tabla. En este caso sería OneDrive for Business. Sí, lo voy a hacer así manual. Esto realmente se haría con una cosita muy sencilla también para hacerlo automático para todos. Vale, en este caso vamos a coger el segundo fichero. En este caso cogeríamos también la tabla de personas, añadiríamos un bucle aquí dentro, condicional, le meteríamos en este caso los valores. ¿Sí? Fijaos en este caso que tengo que tener cuidado porque ahora el valor que tengo que coger es de la segunda tabla. Fijaos el título, enumerar filas de una tabla, enumerar filas de una tabla 2. Entonces, este bucle tiene que ser de estos datos que tengo aquí. Por lo tanto, seleccionamos este que tenemos. Le indicamos que queremos agregar los datos de una tabla a una fila, una tabla. Aquí, en este caso, en OneDrive for Business, cogeríamos la plantilla correspondiente. Muy bien, y nos vendríamos a este lado, a esta carpeta, a este fichero, a la tabla personas. Una vez estamos en este lado, haríamos lo mismo que hacíamos antes. O sea, de enumerar fila 2, cogeríamos el nombre, el primer apellido, cogeríamos aquí en este caso el segundo apellido, cogeríamos en este caso la población y aquí cogeríamos el fichero que hemos dicho que iba a ser fichero, que antes lo hemos llamado, no recuerdo bien, hazme un segundo, fichero 01, ahora lo llamaremos fichero 02. Vale, perfecto. En teoría está bien, lo guardamos, ya estaría guardado el proceso, ¿sí? Unificación del desmóvil, y como lo ha hecho como aplicación para el móvil, nosotros la tendríamos que tener en el teléfono móvil. Así pues, en el teléfono móvil, si yo me conecto, de acuerdo, tengo un botón, no sé si se verá bien desde ahí, tengo un botón que se llama unificación desde el móvil. Si yo le hago clic a ese botón, el proceso se pone en marcha desde el móvil de cualquier parte del mundo, le doy a actualizar, me dice que pone en ejecución, o sea, se está trabajando, ¿vale? Él está haciendo su proceso de copiar ficheros y en teoría, en datos globales, nos tendría que estar metiendo los datos que tenemos aquí. Bueno, lo he hecho bien, creo que lo he hecho bien, ¿no? He metido, sí. Ahí tenemos los datos, Fundación Fin, y en datos globales, mirad ahí, ¿lo veis? ¿Sí? Nos va añadiendo a la tabla, en ese bucle, los elementos que nosotros tenemos. Voy a eliminar esto aquí arriba que me había dejado sin rellenar. ¿Veis ahí la jugada? O sea, si yo ahora cojo desde el teléfono móvil y le vuelvo a dar a ese botón, el sistema se pone en marcha, ejecuta de nuevo la aplicación y ahí podéis comprobar en el fichero cómo nos va añadiendo líneas. Claro, visto así, puedes pensar, pues vaya tontería, ¿no? ¿Esto para qué puede servir? Bueno, pues fijaos, hicimos una vez un proyecto en una empresa que tenían unas necesidades de agrupar datos y lo estaban haciendo de manera manual. A ver, dadme un segundito y os muestro la idea, ¿no? Digamos. ¿Qué es lo que ocurría ahí en este caso? Vamos, corazón. Ahora me dice el Word que no responde. No tenía otro momento mejor para decirme no responde. Estos tenían la necesidad, era una empresa de alimentación que tenían la necesidad de mandar
unas muestras a unos laboratorios externos, ¿no? Pues por un tema de regulación alimenticia, les obligaban a mandar esos análisis a laboratorios externos. Los análisis eran los mismos, ¿no? Pues analizaban la salmonela, la coli, que no nombres muy raros que ya no me acuerdo. Sí, tenían que analizar una serie de cosas. Esos análisis siempre eran los mismos, ¿de acuerdo? Es decir, siempre eran iguales, e independientemente de a qué laboratorio tú mandas esos análisis, los resultados eran los mismos, o sea, eran iguales. Lo que cambiaba era que el Excel que te devolvía cada uno de los laboratorios era distinto. Cada uno tenía columnas diferentes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros en ese proceso? Que los operarios, cuando reciben esos Excels, manualmente tienen que estar copiando y pegando todos los datos en un Excel de reporting, vamos a decirlo de alguna manera, para unificar toda la información. Entonces era un trabajo ingente. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues fijaos, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener, por ejemplo, unos datos de partida, ¿vale? Un datos 1 que podría ser de un laboratorio, por ejemplo, un datos 2 que podría ser de otro laboratorio, ¿sí? Y por ejemplo, datos 3. Vale, estos ficheros, nosotros lo que hacíamos en este caso con el usuario era guardarlos, ¿vale? Dentro de, por ejemplo, un OneDrive. En este caso lo hicimos con OneDrive, se podría hacer con cualquier cosa, ¿vale? Entonces, lo que se hacía básicamente es en una carpeta de ese laboratorio se guardaban esos ficheros. ¿De acuerdo? Así teníamos una carpeta 1, una carpeta 2 y una carpeta 3. Vale, ¿qué hacíamos en ese caso? Lo que hacíamos en ese caso básicamente era coger y el usuario manualmente lo que tenía que hacer era meter esos ficheros en ese sitio, sin abrirlos, o sea, tal cual, venían los ficheros. Vale. A partir de ahí, lo que hacíamos en este caso era meterles un flujo de Power Automate. ¿Vale? Hacíamos un flujo 1, que eran muy parecidos los flujos, ¿de acuerdo? Hacíamos un flujo 2, ¿vale? Y hacíamos un flujo 3. ¿Por qué había que hacer 3 flujos? En principio porque queríamos monitorizar 3 carpetas distintas, pero ya no solamente eso, sino que además hacíamos 3 porque las estructuras de los ficheros eran distintas, entonces había que recoger los datos y estructurarlos. ¿Qué hacíamos con eso? Lo que hacíamos con eso es tener un Excel de datos globales. ¿Y qué pasaba en ese caso? Lo que hacíamos en ese caso era que los flujos, de acuerdo que nosotros habíamos diseñado, lo que hacían era coger esos datos y meterlos aquí. Por lo tanto, si os fijáis, algo parecido a lo que acabo de hacer yo hoy de manera simplificada, aquí era un poquito más complejo, lo que hacíamos era un proceso de unificación, de tal manera que cuando mandaban la petición de unas muestras al laboratorio y les llegaba el fichero correspondiente de Excel con los datos, el operario lo único que tenía que hacer es meterlo en la carpeta. El operario lo metía en la carpeta y a funcionar. ¿De acuerdo? ¿Qué es luego lo que hicimos aquí como segunda derivada de todo esto? Bueno, pues lo que se hizo fue parametrizar y analizar que la llegada de datos de los laboratorios era siempre de la misma manera, o sea, venía un email de una cuenta en concreto, con un asunto en concreto y un contenido. Vale. ¿Qué es lo que hicimos? Pues lo que hicimos fue coger y decir, vale, vamos a prescindir del usuario para que haga este proceso, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer en este caso es meter un flujo de Power Automate. Ese flujo de Power Automate lo que hacía era revisar el correo electrónico y en base a el asunto que llegaba, quién era el remitente de ese email, cogían el fichero adjunto y lo metía directamente en una carpeta. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que ese proceso repetitivo que no aporta valor, ¿de acuerdo? Lo hemos conseguido automatizar a través de 4 flujos de Power BI, de Power Automate. Ese proceso automatizaba toda la carga de ficheros y al final el usuario no se daba ni cuenta, pero sus datos globales los tenía aquí disponibles. Claro está, si tengo datos globales, como ya imaginaréis, esos datos globales que tenían ahí registrados pues serán estudiados finalmente con unos informes de Power BI.
¿vale? Entonces, fijaos cómo en este caso hemos pasado de tener una carga bastante importante de trabajo, porque todos los días tenían que hacer análisis de laboratorio, ¿de acuerdo? Hemos pasado a tener un ecosistema que automáticamente el sistema realiza todo el proceso de automatización. La verdad es que es algo bastante rápido de implementar, es bastante funcional y le sacas rentabilidad en nada, porque es que pasas a que los usuarios se tengan que preocupar de estas tareas y se ponen a hacer otras tareas diferentes, ¿vale? Y ganamos tiempo sobre todo. ¿Vale? Entonces ya veis aquí cómo el sistema automáticamente pues, nos iría metiendo pues, datos en estos ficheros con Power Automate. Vale, ¿qué más cosas tenemos? Nosotros que tenemos aquí también esto, otra de las cuestiones que tendríamos a la hora de trabajar sería lo siguiente. El tema de las Power Apps. Veíamos el otro día cómo nosotros podemos trabajar con las Power Apps para trabajar y hacer aplicaciones, digamos, ¿no? Que veíamos el otro día. El otro día hicimos una aplicación que teníamos aquí, un segundo, ¿sí? Hacíamos una aplicación en la cual metíamos unos datos de costes y esa aplicación luego la veíamos en Teams. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Nosotros podemos crear aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones vacías. El otro día veíamos una forma de crear una aplicación automática para todo este proceso que tenemos aquí, pero también podemos crear aplicaciones vacías. Por ejemplo, yo puedo hacer una aplicación que sea prueba 01, ¿vale? Y en esta aplicación puedo hacer cosillas sencillas de meter botones, de meter elementos y cosas por el estilo. No voy a hacer algo muy largo porque quiero contaros un montón de cosas hoy, ¿vale? Y si no, no me va a dar tiempo. Pero sí que quiero que veáis un poquito cómo esta creación de aplicaciones tampoco es que sea algo extremadamente complejo, pero sí que es verdad que ya tiene un poquito de código. Poquito, muy poquito código. Por ejemplo, fijaos, si yo, por ejemplo, añado aquí una entrada de texto, un campo donde añadir algo, ¿no? Y, por ejemplo, insertamos aquí una etiqueta, ¿vale? Introduce datos, por ejemplo, veis aquí. Yo lo que estoy montando aquí en este caso es un campo que si esto yo lo ejecuto, básicamente es un campo de texto. Ya lo veis, o sea, si ejecutamos la aplicación, eso es lo que estoy haciendo en este caso, ¿vale? Perfecto. Voy a cambiar esto pondríamos aquí txt texto, que es el nombre que le vamos a dar, lbl introduce. Vale, pero lo que quiero hacer aquí yo ahora es coger una etiqueta, por ejemplo, y colocarla en este lado, ¿vale? Y otra etiqueta aquí abajo, ¿vale? Esta etiqueta quiero que se actualice automáticamente. Voy a poner lbl automática y esta le voy a poner lbl, por ejemplo, manual. Vale, pues yo puedo hacer que el campo de texto, veis aquí el campo text que tengo en este lado, ¿no? Aquí se ven las propiedades. El campo de texto, yo le puedo indicar que quiero que coja el valor que tiene este campo que tenemos aquí. Este campo se llama txt-text. Entonces yo le puedo decir con una sencilla instrucción de código, le puedo decir que el campo de texto quiero que sea txt-text.text. Con esta instrucción le estoy diciendo que lo que yo meta aquí dentro saldrá aquí. Fijaos, si yo esto lo lanzo, cualquier cosa que yo escriba aquí, ¿lo veis? Automáticamente el sistema me lo actualiza en ese lado que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos cómo podemos utilizar una instrucción sencillita para hacer un movimiento de datos de un sitio a otro. Claro, ¿qué es lo que ocurre con esto? Con esto lo que nos ocurre en un momento determinado, que a lo mejor no quiero que sea automático, sino quiero que sea cuando el usuario pinche un botón. Perfecto, podemos agregar en este caso un botón, el típico botón que veis en cualquier formulario, y entonces yo lo que puedo hacer es decirle, mira, onSelect, que es cuando el usuario pincha sobre el botón, yo no puedo cambiar esta propiedad. Bueno, pues es la forma en que trabaja Power Apps, y yo lo que puedo hacer es crear como una especie de variable, ¿no? Una especie de caja de zapatos donde yo meto el resultado que tenemos ahí. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es utilizar una función que se llama updateContext, ¿vale? Y en esa función updateContext que tenemos aquí en este caso, voy a crear un datos y voy a indicarle que el contenido es txt-text.text, ¿vale? He creado una variable que se llama datos. ¿Y qué voy a hacer yo ahora? Bueno, pues yo lo que voy a hacer ahora es que a este le voy a indicar que quiero que obtenga la información de una variable que se llama datos.
Así pues, cuando ejecutamos esto, podemos ver que si yo modifico algo aquí, el de arriba se modifica automáticamente, pero este no. ¿Qué pasa? Que si yo le doy al botón, es en ese momento cuando se actualiza esa variable global que nosotros tenemos en ese caso y el sistema pues me coloca los datos en ese sitio. Claro, nosotros aquí, a la hora de trabajar, se pueden hacer muchas cositas. Voy a hacer algo muy sencillo, por ejemplo, para que veáis aquí campos de entrada de todo tipo, como por ejemplo puede ser un control deslizante. Voy a hacer una cosita con un control deslizante de estos, ¿vale? Este lo voy a llamar SLD de slider, lo voy a llamar rojo, ¿vale? Y le voy a cambiar el valor aquí a la derecha en las propiedades diciéndole que va hasta 255, ¿vale? Voy a añadir otro slider que le voy a llamar SLD verde, por ejemplo, y voy a añadir otro slider, por ejemplo, que lo voy a llamar azul. SLD azul. Vale, ahí tengo los valores de los sliders, 3 sliders, ¿vale? Y voy a agregar, por ejemplo, una etiqueta. Entonces me vengo aquí, añadimos una etiqueta, taca, 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 taca. Esta etiqueta la colocamos aquí en medio. No le voy a colocar ningún texto, pero a esta etiqueta que tenemos aquí, por ejemplo, le vamos a cambiar el color de fondo y le ponemos un color para que se vea. Vale. Y lo que voy a hacer es cambiar el color del fondo. O sea, esta etiqueta tiene una propiedad, que es en este caso la propiedad donde está fill, aquí la tenemos, y le voy a decir que el color del fondo venga configurado por estos 3 sliders que tenemos aquí. Así, por ejemplo, yo le puedo decir que quiero slider rojo, de acuerdo, punto value. Aquí le voy a decir que quiero slider RG, sería el verde, perdonadme, RG verde punto value, y en este caso sería RGB, el azul, slider blue azul punto value. Vale, ¿qué he conseguido con esto? Bueno, pues lo que hemos conseguido con esto es que si ejecutamos esta aplicación, este slider, ¿lo veis? Lo que me permite es modificar las propiedades que nosotros tenemos en pantalla a la hora de trabajar. Por ejemplo, ¿no? Cositas de este estilo. También podemos, aparte de eso, de acuerdo, otra de las cosas que podemos hacer es enganchar esto con datos. O sea, si os acordáis el otro día cuando estábamos trabajando en SharePoint, nosotros lo que teníamos aquí era el plan Diego y Manol y aquí teníamos un apartado que era aprobación de gastos, como veis aquí. ¿Vale? Bueno, nosotros lo que podríamos hacer en este caso, ¿sí?, sería unificar esto y juntarlo con los elementos que tendríamos de la siguiente manera. Yo podría coger aquí, si os fijáis, tengo datos, ¿lo veis? En este apartado datos yo puedo hacer una conexión de datos. Esto es muy interesante porque los sistemas están integrados y me permite conectarme con un montón de conectores que nosotros tenemos. Fijaos, si yo le digo a ver todos los conectores, tendríamos un montón de conectores para poder unificar esa conexión que nosotros tendríamos en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, yo quiero indicarle que quiero buscar de SharePoint, ¿lo veis? Voy a coger los datos de SharePoint. El sistema me dice si quiero conectarme a los servicios en la nube o mediante una puerta de enlace. Esto sería lo de la puerta de enlace. Esto hace referencia a un programita que estaría en mi ordenador o en mi servidor para que Microsoft se pueda conectar a través de ese programita a ese elemento. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tendríamos aquí esa posibilidad de conectarnos o a través de la nube. Como nosotros el SharePoint lo tenemos en la nube, elegimos la opción de la nube, le damos, me dice que tengo que buscar cuál es el sitio de SharePoint, buscamos aquí aprobación de gastos y le damos conectar. El sistema automáticamente se conecta, ya tenemos la conexión con los datos. Claro, esto es muy interesante, esta conexión con los datos, porque yo ahora, por ejemplo, puedo agregar un elemento aquí que sería una galería, por ejemplo, una galería vertical. Yo agrego una galería y cuando agrego una galería de estas, el sistema me dice, oye, ¿con quién quieres unir esta galería? Y yo le digo, mira, con aprobación de gastos. Yo le pincho y fijaos cómo automáticamente el sistema, de acuerdo, fusiona mis datos de ese sitio, ¿lo veis? Diego Pérez, Ramón, no sé qué, me los junta directamente aquí. Yo luego esto lo puedo customizar, o sea, esto es como todo, ¿no? Podríamos editar los campos, podríamos decirle, oye, no me pongas la imagen,
ponme otro campo aquí dentro. Bueno, se pueden hacer un montón de cosas, ¿sí? Pero fijaos cómo yo tengo en tiempo real una fusión con esos datos, ¿vale? A la hora de trabajar. Y ya no solamente tenemos una fusión con esos datos, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos, por ejemplo, galería, o ponemos datos, por ejemplo, ¿sí? Yo podría colocar aquí un campo de texto, una etiqueta de texto, por ejemplo, en este caso, y yo le podría indicar que quiero que me muestre el dato que tenemos aquí. Por ejemplo, yo le podría indicar que de GALDatos, de acuerdo del valor seleccionado, quiero que me coja, fijaos, por ejemplo, el departamento. Fijaos que tengo el departamento, el identificador, el motivo del gasto, el nombre. Bueno, tenemos unas diferentes cosas aquí. Le digo, mira, cógeme el departamento. Fijaos, desarrollo. Si yo esto lo pongo en marcha, cuando el usuario pincha aquí, lo veis, el campo que tenéis arriba se va actualizando directamente. Este tipo de desarrollo de aplicaciones que tenemos aquí son lo que se llaman aplicaciones de poco código, aplicaciones low code, ¿vale? Es una modalidad de programación en las cuales se pueden hacer bastantes cosas con poquito código. A ver, no siempre es así, hay veces que igual tienes que meter 50 líneas de código, pero no estamos hablando de miles de líneas de código como ocurre en otros entornos, ¿de acuerdo? Además, esta aplicación yo la podría guardar. Vamos a poner aquí, ¿vale? ¿Quiere publicación? Decimos que sí, que la queremos publicar. Le vamos a publicar esta aplicación, se llama Prueba 01, ¿vale? Publicamos. Y esta aplicación que nosotros hemos realizado, podemos coger, por ejemplo, aquí en Teams, le damos a agregar. Jolín, esta pantalla también me la han cambiado, es que me cambian todo. Esta es nueva, no la había visto, me la han cambiado. Power Apps, ¿vale? En este caso, suelo decir que esto de Microsoft no me llaman para decirme que han cambiado las aplicaciones. Vale, prueba 01, le doy a guardar y el sistema lo que me está haciendo es esa aplicación que hemos hecho en el otro lado, la embebemos aquí dentro y como podéis comprobar es plenamente funcional, o sea, todas las funcionalidades que nosotros le habíamos programado están integradas dentro de este ecosistema. Entonces, claro, aquí podemos acceder a datos, coger datos, meter datos, modificar datos. Se pueden hacer pequeñas aplicaciones de este estilo de manera brutal para poder trabajar, ¿vale? Esto es algo que cada vez más se está utilizando dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. Ayer, por ejemplo, concretamente asistí a un webinar en el cual hablaban de la utilización de Microsoft Platform, Power Platform, dentro de lo que son las empresas y habían dos entrevistas que hacían a un par de técnicos de Repsol y otros, además, curiosamente, de Ferrovial, ¿vale? Y en Repsol creo que me comentaban así en la noticia que estaban trabajando en este ámbito y que llevaban ya desarrolladas más de 400 aplicaciones de este estilo en el ecosistema de Microsoft 365. Aplicaciones muy variopintas, aplicaciones muy sencillitas, aplicaciones más complejas, pero aplicaciones que les permitían a ellos tener una autonomía en desarrollar cierto tipo de cosas, ¿vale? Y en Ferrovial creo que iban ya por las 1000 y pico aplicaciones. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas de este estilo orientadas a ahorrar trabajo en procesos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, también otra de las características que tendríamos, como veíamos el otro día, que aquí no me aparece ahora, no sé por qué, algo he tocado, seguro. Si yo voy a hacer una aplicación de este estilo, podemos crear aplicaciones, por ejemplo, veíamos el otro día, chupando de SharePoint, por ejemplo, podemos hacer plan Diego y Manol, aprobación de gastos, ¿vale? Y podemos crear una aplicación, en este caso que ya viene prediseñada, ¿no? Es como una especie de plantilla que nosotros podemos recoger en este caso, ¿vale? Esta especie de plantilla que nosotros tenemos aquí, yo la puedo guardar, la voy a llamar, por ejemplo, aplicación para gastos, ¿vale? Yo la guardo, la voy a publicar y esta aplicación para gastos que nosotros tenemos en este caso, ¿de acuerdo? Igualmente la podemos embeber aquí, o sea, se vendríamos a este lado a lo que es la parte de Power Apps, aprobación de gastos, ¿vale? He llamado de otra manera, esta es la del otro día, aprobación de gastos, perdón. Aprobación de gastos la meteríamos en este lado, ¿de acuerdo? Y aquí tengo la aplicación y esta aplicación sí que viene desarrollada ya para meter datos, ¿de acuerdo? Directamente en este caso, ¿sí? Algo así muy sencillito, lógicamente esto habría que trabajarlo más, pero ya veis aquí que tengo los datos introducidos,
Vale. Esto es un poquito con respecto a lo que son las aplicaciones que nosotros tendríamos. Claro, en las aplicaciones que nosotros tenemos aquí a la hora de trabajar, ¿vale? También existe la posibilidad de fusionar. O sea, yo puedo coger, por ejemplo, en este caso, ¿de acuerdo?, la opción de mandar un email. Muchas veces, ¿qué es lo que nos pasaba antes con las aplicaciones? Lo que nos pasaba antes con las aplicaciones es que si tú ibas a hacer un proceso de mandar un email, tendrías que picarte todo el código para mandar un email. Ahora eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, por ejemplo, podemos colocar un botón que tenemos aquí nosotros en este caso, ¿de acuerdo? Y luego a uno de estos botones nosotros lo que le podemos hacer es asociarle o darle una acción. Dadme un segundo porque esto me lo han cambiado de sitio. Ay, miércoles. Perdonadme, que es que me han cambiado. Jo, me están volviendo loco con estas cosas. Vale, voy a meter un botón, ¿vale? En este caso voy a agregar un flujo de Power Automate. Fijaos que aquí nosotros vamos a crear un flujo de Power Automate y puedo crear un flujo de Power Automate desde cero. El elemento que lanzará o el desencadenador va a ser una Power App. ¿Vale? Voy a crear uno desde cero. Le digo que quiero crear un flujo de Power Apps. ¿Veis? Power App va a ser el lanzador. Y yo aquí en este caso le digo, por ejemplo, voy a hacer algo rápido. Quiero que sea que me mande un correo electrónico. Vamos a mandar un correo electrónico, ¿vale? Establece el proceso y en este caso le vamos a poner aquí, en este caso, que me lo mande a mí, a Diego Pérez, prueba desde Power Apps, ¿vale? Podríamos, esta es una prueba, ¿vale? Perfecto. Le vamos a cambiar el nombre, flujo para Power App 01 y le damos guardar. Vale, nosotros en este caso lo que hemos hecho aquí es crear un flujo, ¿de acuerdo? Que sería este que tenemos aquí, flujo para Power App, ¿de acuerdo? Entonces, a mí lo que me gustaría es que este botón ejecutase esa acción, ¿vale? Era run miércoles. No me acuerdo ahora cuál era. Aquí, perdonadme, ya está. Flujo para Power App, run. Aquí lo tenemos. Vale, no me acordaba, perdonadme. Sabía que era run, pero no me acordaba el nombre que iba adelante. Ahí lo vemos. O sea, ya tenemos una aplicación con un botón. Fijaos, una sola instrucción, un flujo de Power Automate. Hacemos el proceso de fusión de ambos elementos. ¿De acuerdo? Guardamos esto por si acaso. Ejecutamos nuestra aplicación y le damos al botón. El botón se ha ejecutado. Nosotros lo que tendríamos que ver es si en nuestro Outlook, de acuerdo, llega ese email. Ahí lo tenéis. ¿Veis? Esta es una prueba desde Power Apps. O sea, si yo vengo aquí, botón, 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 botón. ¿Vais viendo ahí cómo me está llegando automáticamente el email? Fijaos, solo con una línea de código. O sea, podemos articular cositas de este estilo. También existe la posibilidad, ¿de acuerdo?, de poder coger algo más y ampliar esto. O sea, si vamos a pensar, por ejemplo, que yo voy a colocar una entrada de texto aquí en este caso, ¿vale? Voy a colocar aquí otra y vamos a colocar aquí otra, ¿vale? Y yo en esta entrada de texto que tengo aquí en este lado, ¿sí? Esta sería txt nombre, esta otra que tenemos aquí, por ejemplo, sería txt apellido 1, y esta otra que tenemos aquí sería txt apellido 2, ¿vale? Perfecto. Entonces, yo lo que quiero es ejecutar una macro, un Power Automate, que coja los datos de aquí y me mande un email con estos datos. O sea, quiero enriquecer esto un poquito más. Perfecto. Nos vamos aquí a Power Automate, vamos a agregar un flujo nuevo. Este flujo lo voy a crear desde cero, igual que el otro que hemos hecho, ¿de acuerdo? En este caso, cogeríamos igual que antes de Outlook, vamos a mandar un correo electrónico, la estructura ya veis que es la misma, ¿vale? Segundo flujo de Power Apps. Y aquí lo que voy a hacer en el sistema es ponerle nombre, ¿vale? Y le voy a indicar que quiero preguntar en Power Apps, o sea, cógeme esto de Power Apps. Le voy a poner aquí, por ejemplo, primer apellido y le voy a indicar que eso quiero cogerlo de Power Apps, ¿vale? Y luego vamos a ponerle aquí segundo apellido y le indicamos que esto lo queremos coger de Power Apps. Ahí va, leche, perdón. Esperad un segundo, que este lo he repetido.
preguntar en Power Apps, y este que tengo aquí, de acuerdo, ver más, preguntar en Power Apps. Vale, perfecto. Sí, este sería flujo con parámetros. Perfecto. Yo le doy a guardar, el sistema nos guarda ese flujo, ya está guardado. Ahora nos aparece aquí flujo con parámetros y yo lo que voy a hacer es que cuando pinche en este botón vamos a invocar a flujo con parámetros, pero ahora le tengo que pasar, fijaos aquí, el cuerpo 1 y el otro valor que tenemos aquí. Vale, pues el cuerpo para mí va a ser el campo nombre, txt nombre.text. Le voy a decir, oye, cógeme ese campo y me lo pasas al Power Automate. Txt, por ejemplo, apellido, perdón, que es punto y coma, se me olvida. Txt apellido 1.text, punto y coma, txt apellido 2.text. ¿Vale? Nosotros recogemos esa información que tenemos en este caso, yo ejecuto el proceso, yo aquí pongo, por ejemplo, Diego Pérez Rández y le doy a enviar. Si lo he hecho bien, el sistema automáticamente me genera un flujo con los datos recabados de la propia Power App. Entonces, como podéis observar, se pueden hacer muchas cosas de movimiento de datos, porque yo podría coger datos de una lista de SharePoint, el usuario seleccionar lo que quiere, en base a eso invocar un botón de Power Automate para que haga una serie de acciones con los datos elegidos. Bueno, se pueden hacer muchísimas cosas en este sentido a la hora de trabajar, ¿vale? Claro, estas cosas que nosotros estamos haciendo aquí a la hora de trabajar no solo se quedan en este lado. Si os fijáis, el otro día veíamos cómo teníamos el proceso de Power BI, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito del análisis de datos. Vale, esto está muy bien, lo que es la parte del Power BI para lo que es el análisis de datos, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que también podemos empezar a trabajar más cosas, no solamente eso. Voy a abrir uno de los que estuvimos trabajando en el anterior curso, y en la anterior charla, perdón, y lo que yo puedo hacer aquí dentro, por ejemplo, cuando estoy trabajando con datos, ¿no? Con una tabla de datos o con lo que sea, con los márgenes, no sé qué, no sé cuántos, yo puedo coger y puedo meter aquí dentro una app de Power Apps. O sea, nosotros podemos embeber aquí dentro una app. Voy a meter un campo así a lo loco por meter algo, ¿vale? Pero realmente yo puedo elegir una aplicación y aquí le digo, quiero la aplicación de gastos. Si yo agrego la aplicación de gastos aquí dentro, de acuerdo, esa aplicación de gastos la estoy embebiendo dentro de Power BI, de tal manera que yo le doy aquí, meto por ejemplo 300, ¿vale? Metemos cualquier cosa, metemos 300, ¿vale? Y este dato que yo estoy guardando desde, de acuerdo, un informe de Power BI, automáticamente está ejecutando una aplicación que nosotros tenemos en la nube. Y esa aplicación va vinculada contra una lista que tenemos aquí arriba. O sea, aquí arriba, fijaos, ya aparece el 300. ¿Ok? Entonces, fijaos el nivel de integración que tenemos en este ecosistema que nos permite insertar esos elementos. Claro, no solamente eso, yo puedo meter un botón de Power Automate. O sea, nosotros podríamos coger aquí dentro, de acuerdo, y con un botón de Power Automate yo le indico que quiero editar, ¿vale? Y podríamos crear un flujo, ¿vale? Voy a coger, por ejemplo, este, por coger uno, ¿vale? Guardar. ¿Sí? Y aquí en este caso, nosotros lo que podríamos hacer es jugar un poquito con esto. No voy a quitar este, no quiero utilizar esto. Y voy a añadirle, por ejemplo, pues lo que hemos hecho, un correo, que va a ser más rápido. Cogemos un correo electrónico, lo ponemos aquí, ¿vale? Le mandamos a Diego. Perfecto. Correo desde Power BI. Aquí se podrían meter variables, ¿vale? Por ejemplo, aquí este campo, bueno, lo que quisiéramos, ¿vale? Podríamos hacer varias cosas. Perfecto. En este caso, nosotros lo que daríamos sería darle a guardar en el proceso. Venimos a este lado, venimos aquí y si me lo ha hecho bien, ¿por qué no me lo has cogido? Dadme un segundo. Enviar un mensaje de Teams que lo tengo que aplicar. Creo que ya está. Ahí está, ¿lo veis? Yo este flujo lo ejecuto, si lo he hecho bien, veis que pone desencadenamiento, ya me pone desencadenado. En teoría, el sistema me tiene que mandar un email, fijaos, con cada una de las categorías, ¿lo veis?
bebidas, carnes, condimentos, verduras, frutas, lácteos. O sea, el sistema automáticamente me permite hacer este tipo de cosas, ¿vale? A la hora de trabajar. Claro, ahora me surge la duda y digo, ostras, ¿y si yo, por ejemplo, meto un filtro con el nombre de las categorías y le meto, por ejemplo, 3 categorías elegidas de aquí del listado y ejecuto ese flujo, ¿qué me mandará? Bueno, vamos a comprobarlo. Venimos aquí y fijaos, granos cereales, bebidas y condimentos. O sea, el sistema se integra con las propias selecciones que nosotros hacemos. Claro, si el sistema se integra con esas selecciones, jolín, podemos hacer cosas brutales, porque por ejemplo con un Power Automate se puede construir un PDF. Oye, pues móntame un PDF con estos datos sacados de aquí, cogidos de aquí en función del usuario, tal. Se pueden hacer muchísimas cosas en este sentido a la hora de poder trabajar, ¿vale? ¿Qué más cosas tendríamos, por ejemplo, que a mí me parecen interesantes en este mundo en lo que estamos trabajando? Bueno, pues otra cosa interesante, si me voy otra vez a la nube, en este caso a lo que es Power BI, hay una cosa curiosa que han sacado hace no mucho. De hecho, en la versión Power BI de escritorio, todavía esta parte está en versión preliminar, está en versión beta, o sea, estamos en fase de pruebas, ¿no? Con esa versión. En este caso es lo que se llaman las métricas, ¿vale? A mí esto me parece muy interesante porque lo que el sistema nos va a permitir es hacer un proceso de gestión de unas métricas para darle seguimiento. O sea, si yo podría coger aquí, crear una nueva métrica, ¿vale? La vamos a poner aquí en métricas fundación, ¿vale? Y nosotros lo que podríamos hacer aquí en este caso es prueba ventas, ¿vale? Puedo elegir qué persona es la que va a monitorizar estas ventas, le puedo indicar cuál es el valor actual de estas ventas y yo le digo que quiero conectarme a unos datos, por ejemplo, a Neptuno Relaciones, y le digo que quiero recoger de los datos que tenemos aquí dentro este total de ventas. Este es el que quiero. Quiero conectar esta métrica con este total de ventas, ¿vale? Quiero escribir aquí un destino final a cuánto queremos llegar, por ejemplo, 8 millones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y aquí le puedo poner en qué estado se encuentra, por ejemplo, en seguimiento. Yo le marco las fechas de seguimiento y le doy a guardar. Y el sistema, de acuerdo, lo que va a hacer es monitorizar esa métrica que nosotros tenemos aquí en este caso, ¿vale? Ese proceso de monitorización de esa métrica que nosotros tenemos, lo que nos va a hacer es un seguimiento, ¿vale? Y nos va indicando cómo evoluciona. Claro está, esto es una cuenta demo y no tengo varias métricas creadas, pero sí he cogido una captura de pantalla para que lo veáis un poquito, ¿sí? Y aquí en este caso podéis comprobar qué tendríamos nosotros sobre unas métricas a las que les hacemos seguimiento, ¿vale? Se pueden crear unas métricas, se pueden crear unas submétricas, diferentes personas que tienen que dar el seguimiento, cómo se encuentran esas métricas, en qué estado están actualmente las métricas correspondientes y cuál es el valor objetivo que se quiere o se desea conseguir, y podríamos ver incluso en ese gráfico de líneas cuál es la evolución de esas métricas, cómo van evolucionando, voy hacia arriba, voy hacia abajo, voy bien, voy mal. Claro, yo ahora no tengo datos para mostraros así de esta manera, pero me ha parecido interesante mostraros un poco esto para que veáis. Bueno, pues esta es una característica que está a punto ya de caramelo para salir, y que creo que puede ser muy interesante cuando ya en una empresa empezamos a trabajar en este ecosistema de datos y tenemos información, el poder monitorizar y dar seguimiento, ¿vale? Al igual que luego también se pueden añadir notas, o sea, sobre esas métricas que nosotros tenemos en un momento determinado, yo podría añadir unas notas, ¿veis? Aquí veríamos la evolución, podríamos agregar una nota de entrada en la fecha que sea, ¿de acuerdo? Y podríamos pues, poner la nota que nosotros queramos en ese caso, ¿de acuerdo? Entonces podríamos guardar y esa nota ya se nos quedaría registrada pues, para saber un poco qué es lo que hemos ido haciendo o qué es lo que ha pasado cada uno de los días o por qué ha pasado algo o cualquier observación que nosotros tendríamos en ese momento, ¿vale? Entonces, como podéis comprobar, aquí en este caso, en el ecosistema, nosotros lo que tendríamos es esa integración también, ¿no? Con el conjunto de esto. Y fijaos que aquí arriba también tengo crear flujo de Power Automate. Bueno, pues seguramente
este flujo de Power Automate, ¿con qué estará ligado? Pues con las métricas, de tal forma que si nosotros metemos un condicionante en una métrica para saber si hemos llegado al umbral de cumplimiento de esa métrica, el sistema automáticamente nos podría avisar. ¿Qué nos permite hacer esto? Pues lo que nos permite de alguna manera es liberarnos de tiempo. O sea, sé que yo no tenga que estar pendiente todos los meses de una serie de KPIs dentro de mi organización para monitorizarlos y vigilarlos, sino que automáticamente el sistema me haga ese proceso que nosotros tendríamos aquí en este caso. ¿Vale? Entonces ya veis que generalmente no son cosas complicadas, todo lo que es el manejo del ecosistema de Microsoft 365 no son cosas complicadas, pero sí que es cierto que son muchas cosas las que se pueden realizar y se pueden gestionar. Y eso a veces hace lo que hace que sea un pelín complicado, ¿no? Interiorizar dentro de las organizaciones todo este tipo de cosas. ¿Vale? ¿Qué más tenemos también? Por ejemplo, otra cosa interesante que tenemos aquí, que están trabajando en ello y que ya tiene bastante buena pinta a la hora de trabajar. Por ejemplo, si yo cojo, por ejemplo, y me voy y me cambio de área de trabajo y me voy a un área de trabajo que es producción, ¿vale? Aquí han empezado a montar un ecosistema más grande orientado a todo lo que es la parte de Machine Learning, ¿vale? Voy a haceros una prueba así rápida. Creo que me he dejado un fichero por aquí preparado con unos datos, sí, este de Titanic. Me he dejado aquí preparados estos datos de Titanic y entonces lo que voy a hacer es crear un flujo de datos, ¿vale? Para recoger esos datos. Incluso me pregunta si quiero crear un datamart. Esta ya es otra. O sea, ya he empezado a meterme también en versión preliminar la creación de datamarts. O sea, cada vez se meten más cosas en todo este ecosistema. Vale, voy a agregar una tabla nueva a este ecosistema. Esta tabla va a ser un texto CSV. Me lo he dejado preparado ya en OneDrive para recogerlo. Sí, es este que tengo aquí. Lo voy a recoger, ¿vale? Voy a mover esto de aquí, ahí estamos, le doy a siguiente. Se va a poner a trabajar y me va a mostrar algo. Estoy en internet, no estoy en el Power BI en local, ¿vale? Estoy en el Power BI en la nube y vamos a comprobar cómo Microsoft ya tiene integrado dentro de lo que es la nube, para lo que son los data flows, que se llaman los flujos de esto, todo lo que sería la parte de TL. O sea, este es el Power Query. Si yo estoy aquí abajo y me voy a transformar datos, todo lo que es el editor de consultas que tenemos aquí, este editor de consultas ya está implementado en la nube. Exactamente igual. Lo que pasa es que esa implementación de momento solo la tienen orientada y enfocada a lo que sería la parte de los data marts y los data flows. ¿Vale? Así pues, yo digo, vale, en este caso me ha cogido los datos, no voy a hacer ninguna transformación más, le vamos a dar a guardar, ¿sí? Y el sistema lo que me hace es crearme un flujo de datos, ¿vale? Vamos a llamarlo flujo Titanic. Bueno, pues no solamente me permite hacer un proceso de generación de un flujo de datos, que sería en este caso, que es lo que tenemos aquí, este flujo, sino que ahora sobre este flujo de datos que nosotros hemos desarrollado, podemos aplicarle modelos de Machine Learning. O sea, podremos elegir procesos de aprendizaje, entrenamiento de modelos, un poquito todo lo que entra en la capa de Machine Learning. O sea, aquí ya estamos entrando a otro nivel más arriba. ¿Vale? Voy a hacer algo así rápido, le voy a decir que quiero elegir una tabla para trabajar, voy a coger la tabla Titanic, vamos a decirle cuál es la variable objetivo que nosotros queremos conseguir, en este caso su pivot, correcto, le damos a siguiente para que haga un análisis, él va a hacer un análisis de esa tabla, me dice que va a hacer una predicción binaria, o sea, este conjunto de datos que tengo aquí de Titanic, básicamente lo que me está diciendo es información de los pasajeros de Titanic y cuáles son los que sobrevivieron y cuáles no, ¿vale? Y hay una serie de variables del tipo de ticket que tenían, de los años que tenían, de si era hombre, si era mujer y tal. Bueno, pues yo aquí en este caso le digo que quiero poner foco en los que han sobrevivido, ¿de acuerdo? Le damos a siguiente y el sistema lo que nos dice es cuáles son las variables que él interpreta que vamos a utilizar. Por ejemplo, name, el hecho de cómo te llames no marca si has sobrevivido o no, ¿vale? Pero él considera pues, que si eres first class, la clase, si el sexo, la edad, bueno, pues una serie de datos son los que considera el sistema que son los que intervienen. Y aquí hay otros que me los retira. Por ejemplo, en Barker me dice que no tiene una correlación muy baja con Survived y no me aporta nada dónde has embarcado para decir si sobrevives o no al accidente, ¿vale? Le damos a siguiente, le ponemos el nombre del modelo, vamos a llamarle prueba modelo Titanic
y le marcamos cuánto tiempo queremos que esté trabajando para la generación de ese modelo, ¿no? Entonces, en este caso yo le puedo decir que quiero que esté 5 minutos, 150 minutos, 360 minutos, el tiempo que quiero que esté trabajando en ese modelo. Aquí lo pongo a trabajar y el sistema se pone a hacer ese proceso de entrenamiento de trabajo. Ya veis aquí que está trabajando y haciendo ese entrenamiento. Cuando él termina de hacer ese entrenamiento, ¿vale? Me vais a permitir que he dejado por aquí alguno ya preparado. El sistema lo que nos hace es crearnos un informe con un reporting diciéndonos qué ha pasado, qué es lo que ha encontrado, cuáles son los resultados, cuál es la cura sí que tenemos, qué sucede, cuáles son los detalles del entrenamiento, bueno, pues todo, cuál es el algoritmo que ha utilizado para hacer ese proceso de entrenamiento, una serie de variables, los parámetros de entrada. Bueno, esto es el mundo del Machine Learning, hay que entender, ¿no? Esto ya no es solo tirar cosas y ya está, pero sí que es verdad que todo este ecosistema, el sistema lo ha integrado. ¿Qué pasaría? Nosotros ahora podríamos coger estos modelos que tenemos aquí creados y ahora estos modelos lo que podríamos hacer es aplicarlos a un conjunto de datos. ¿Para qué nos valdría este tipo de cosas? Bueno, pues este tipo de cosas nos valdría, por ejemplo, en modelos de Machine Learning. Si, por ejemplo, nosotros queremos hacer unas predicciones de ventas, por ejemplo, pues podríamos aplicar un modelo de Machine Learning a unos datos que nosotros tenemos inicialmente, aplicarle ese modelo y obtener los resultados. Eso tirado a un Power BI, pues nos haría el análisis pertinente, ¿vale? Entonces, fijaos cómo todo este ecosistema va creciendo, esta bola se va haciendo grande, 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 con un montón de cosas a la hora de trabajar, ¿vale? También creo que antes he creado un datamart aquí para probar de pruebas, ¿sí? Con una tabla que tenía en este caso, ¿vale? Voy a analizar, no sé si lo tengo montado. No, no lo tengo montado del todo, ya perdonaréis. Es que he hecho antes una prueba, pero configuración. No, no me deja aquí lo que quería enseñaros. Lo había dejado preparado, pero no me deja. No me deja mostrar tablas. A ver las tablas que tenemos en el crear un informe, creación automática, empezar de el paginado. A ver si me hace algo, ¿eh? Es que quería enseñaros alguna cosita, pero no sé si me va a dejar. Es que la cuenta demo que tengo es un poquito limitada, sí, tiene ciertas limitaciones. Pero bueno, he montado un datamart, quería enseñaros alguna cosita más del datamart, pero no me está dejando, ¿vale? Pero sí que podríamos trabajar aquí con este datamart, con el conjunto de datos que nosotros hemos generado, con los elementos, trabajar en la nube, montar gráficos, sacar conclusiones que el sistema nos hace automáticamente. O sea, a veces cuando yo veo sinceramente este tipo de cosas de a dónde estamos llegando, sinceramente abruma. O sea, es brutal todas las cosas que podemos hacer, ¿vale? Esto sería inicialmente el ecosistema que nosotros tendríamos dentro de lo que es Microsoft Power Platform, ¿vale? Pero hay una cosa que también tenemos dentro del ecosistema de Microsoft Power Platform, aunque no está integrado todavía dentro de lo que es esa parte de Microsoft 365 que se llama Microsoft Power Pages, ¿vale? Microsoft Power Pages está integrado dentro de Microsoft Power Platform, ¿vale? Tengo ya algo medio preparado, primero porque no tengo tiempo y porque si me liaba a prepararlo en el momento, pues lógicamente no me va a dar tiempo. He dejado algo preparado y en este caso he creado un sitio web. He creado un sitio web con una configuración, ¿veis? Site 1 que tenemos aquí. Aquí tendríamos la URL de este sitio, o sea, se vería una página web montada así. Esta es la página web que tengo montada, es una demo tal cual viene, o sea, no he tocado nada, ¿vale? Y aquí nosotros en este caso podríamos editar esta página web y como si fueran elementos en bloque, nosotros podríamos editar el contenido que metemos en estos elementos, ¿vale? No tengo creada lo que es la configuración para que me deje meter cosas porque hay que tocar permisos y tal, pero yo podría empezar a jugar con las diferentes páginas. Yo aquí tengo las diferentes páginas, subpáginas, otras páginas. Podríamos añadir una sección a una columna, a 2 columnas. Por ejemplo, en esta sección podríamos meter un texto, ¿vale? A ver si me deja un segundito, perdón. Aquí arriba, por ejemplo, pues esta. ¿Por qué no me dejas meter un texto, corazoncito? No sé por qué no me está dejando escribir aquí. Cago en la mar. Bueno, no me deja, da igual. Voy a meter una...
botón, ya está. Voy a meter algo, sin más, algo no me está dejando. Aquí también podríamos editar el código, ¿vale? En este caso, a la hora de trabajar, ¿sí? Nosotros podríamos editar estos datos. Me dice que ya está guardada. En teoría, si lo tengo bien, en teoría, lo veis aquí, aquí tendríamos el texto, aquí tendríamos el botón. ¿Qué pasa? Que aquí nosotros, esta página web que tenemos aquí está pensada y concebida para poder enlazarla con el ecosistema que tenemos por detrás de Microsoft 365. O sea, sé que desde aquí yo pueda invocar a elementos de Power Automate, que desde aquí podamos publicar aplicaciones para el exterior, que podamos crear zonas privadas para que los usuarios puedan acceder, usuarios externos, poder tener una especie de portal, ¿no?, de comunicación con nuestra empresa. Bueno, se podrían hacer muchísimas cosas. Sí que es verdad que la parte de Power Pages está creciendo, o sea, es algo bastante novedoso y novedoso hablo de 8 meses, por ahí más o menos, y todavía sigue creciendo y le siguen metiendo bastantes funcionalidades, ¿vale? Pero yo creo que es algo que sí que se va a convertir, desde mi punto de vista, en una especie de SharePoint, pero orientado hacia el exterior, ¿no? A que usuarios de fuera de la organización podamos interactuar con ellos, ¿vale? Esto era un ejemplo rápido, así que os quería presentar un poquito para que vieseis, ¿no?, a la hora de trabajar, cómo teníamos pues las diferentes páginas, el diferente contenido que nosotros tendríamos aquí a la hora de trabajar. Si yo, por ejemplo, aquí cojo esta subpágina, ¿lo veis? Mira, aquí es que me deja escribir, correcto. Entonces, la página esta que tenemos aquí en este caso, si nosotros actualizamos, a ver si se ha actualizado ya, guardar, taca, 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 me pone guardada, sincronizar, guardando, guardada, a ver si me lo ha cambiado aquí ya. No, todavía no. Todavía no me lo ha cambiado, pero bueno, igual que antes, mirad, ahora ya me lo ha cambiado, ¿lo veis? Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que el sistema nos va a permitir hacer pues, estos cambios de una manera rápida. Y ya para rematar, también he preparado otra prueba para hoy con otro elemento que tenemos dentro de lo que es el ecosistema de Microsoft Power Platform, que son lo que se llaman, es el Microsoft Power Virtual Agents, ¿vale? Esto sería Power Virtual Agents. Power Virtual Agents, esto es lo que sería un chatbot, ¿vale? Y entonces, nosotros lo que podemos hacer es una implementación de chatbots, ¿vale? Un chatbot ya seguramente lo conocéis a la hora de trabajar, porque habéis visto en alguna página web seguramente que hay un chatbot donde tú le haces preguntas, le haces cosas y tal, ¿vale? Aquí en este caso yo he creado bueno, más crear no, he utilizado una plantilla y he modificado alguna cosita en uno de estos chatbots, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho básicamente? Lo que he hecho básicamente es coger aquí, irme a los temas y he creado un tema. Esto lo llaman temas. ¿Por qué? Porque el sistema lo que necesita en un chatbot es un disparador. ¿Por qué? Porque el usuario va a escribir algo, el sistema tiene que analizar lo que escribimos, le aplica una capa de inteligencia artificial para saber por dónde tiene que venir entre las diferentes funcionalidades que nosotros tenemos implementadas, ¿vale? Por enseñaros un poquito, yo aquí he cogido y he implementado en este chatbot una serie de frases desencadenantes. O sea, he dicho, oye, voy a mirar a ver cuáles son las frases que tenemos aquí. Y entonces yo le digo, oye, pues me pueden indicar el horario, cuál es el horario, me puedes indicar cuándo cerráis, a qué hora cerráis, me puedes decir el horario de la tienda, cuál es tu horario, a qué hora abren, por ejemplo, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, aquí en el chatbot, yo podría ponerle hola y el sistema me empieza a hablar. Pero claro, este hola no forma parte de este tema que tenemos aquí. Por lo tanto, el sistema no pone en marcha este tema. ¿Sí? Pero si yo, por ejemplo, aquí pregunto, por ejemplo, ¿me puedes decir la hora de cierre? Fijaos que esto no corresponde con esto que tenemos aquí. Se parece, pero no es exactamente. El sistema aplica una capa de inteligencia artificial y ha detectado que era este flujo. ¿De acuerdo? Es decir, lo ha detectado automáticamente. ¿Sí? ¿Vale? Además, le he hecho una cosa aquí, no lo he terminado del todo, no me he dado tiempo a completarlo, pero además le he metido otra caja de configuración y le digo, oye, hazme una pregunta y esa pregunta que sea el correo electrónico y me lo guardas en una variable. Ves aquí abajo que pone ahora, ¿me puede dar su email? Y entonces yo lo que voy a hacer aquí es darle un email. No funciona, ya os digo de antemano. Pero lo que hago luego es lo siguiente, es decir, le cojo al sistema y lo enlazo con un flujo de Power Automate. Entonces tengo creado un flujo de Power Automate de un chatbot de este estilo, ¿vale? Y este flujo de Power Automate lo que hace
automáticamente, de acuerdo, es ejecutarlo y me manda un email. Estos chorras emails que he preparado, que me manda al correo que tengo aquí, independientemente de lo que ponga en este lado, pero sí que lo que pongo aquí tiene que ser un email. Le doy a enviar, el flujo se pone en marcha, ¿vale? Y pone aquí, le he enviado un email con toda la información. Y si yo voy a mi email, fijaos, me llega aquí, esta es una prueba, ¿veis? Prueba Virtual Agents. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo interesante que me proporciona esta herramienta es que si nosotros vemos todo este ecosistema de lo que estamos preparando aquí, imaginaos lo que sería de brutal tener la posibilidad de integrar un chatbot de este estilo que ya se puede hacer, por ejemplo, dentro de Teams, y que usuarios de tu organización, en vez de hacer ciertas acciones dentro de la organización, puedan interactuar con ese chatbot, ¿vale? Aquí en este caso creo que me deja hacer una publicación de pruebas de ese chatbot y me manda una URL, si mal no recuerdo. No, es que no recuerdo hasta dónde llega la versión demo, en este caso, pero ya os digo, esto es brutal, porque claro, le mete una capa de inteligencia artificial, le mete elementos, haces cosas de este estilo que puedas programar acciones, o sea, es que se pueden hacer un montón de cosas. Fijaos, aquí me lo ha mandado a un sitio web de demostración, me voy a ese sitio web, ¿lo veis? Aquí tengo el chatbot y yo puedo empezar a hablar con él. Este chatbot, dependiendo de lo que yo le ponga, ¿lo veis? Si le pongo algo mal, le pongo cosas. ¿Qué puedo ayudarte hoy? No sé lo que está programado en este chatbot. Si nosotros vamos a los temas, fijaos, un tema sencillo. ¿Hay alguna tienda por la zona? Fijaos aquí lo que han hecho, ¿veis? Es un flujo, de acuerdo, en el cual han programado, oye, ¿hay alguna tienda por la zona? Tienda cerca. Vamos a preguntarle, vamos a ponerle aquí, tienda cerca. Y el sistema me dice, será un placer encontrar una tienda cerca de usted. ¿Qué ubicación quiere? Sevilla, Málaga, Madrid. Voy a ponerle Málaga. Y el sistema, nuestra tienda de Málaga es esta. ¿He respondido a su pregunta? Sí. ¿Veis la jugada? Genial, califique la experiencia. Pimba. ¿Te puedo ayudar con algo más? Sí. Siga, estoy escuchando. Yo pongo, por ejemplo, horario. Y me pregunta él, ¿qué quieres? Me da varias opciones, ¿lo veis? Y le digo, por ejemplo, pues el horario. Taca. Y me saca lo que yo le he puesto del horario. Y ahora le ponemos aquí prueba.com. Y el sistema automáticamente mandará ese email y me dice, le he mandado un email. Y al cabo de un momentico, aquí tenemos el email que nos ha llegado. ¿Vale? Entonces, fijaos, este chatbot se podría integrar dentro de lo que sería Teams. Claro, si yo consigo hacer en Teams procesos automatizados enlazados con diferentes herramientas, pues ya podéis imaginaros, o sea, el potencial que tendríamos sería brutal. A esto, conforme vayan creciendo las capas de inteligencia artificial que vamos teniendo, pues indudablemente el potencial que tendríamos a la hora de trabajar sigue creciendo. Esto es increciendo, ¿no? Sigue creciendo, 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 creciendo. Me quedan un pocos minutillos, sin más. Un detalle más que me ha venido a la cabeza, que tenía aquí cosas apuntadas y me ha venido una cosita a la cabeza. Dentro de lo que es el ecosistema que tenemos de Power Automate, ¿vale? Esto lo he probado esta mañana, pero aquí no me funcionaba en la cuenta demo. Pero fijaos que aquí tenemos la parte de iBuilder. La parte de iBuilder es una capa de inteligencia artificial que permite hacer o usar ya modelos entrenados o yo entrenar mis propios modelos. ¿De acuerdo? Esto lo que nos va a permitir es coger, por ejemplo, extraer información de facturas de tal modo que tú podrías crear un modelo o utilizar un modelo de facturas, fijaos aquí, ¿vale? Donde yo lo puedo seguir entrenando aquí en este lado y él me saca la información correspondiente de esas facturas. De tal modo que este modelo que yo tengo aquí lo podría fusionar con Power Automate, por ejemplo, con lo que hemos hablado antes de analizar los ficheros que se meten en una carpeta, de tal modo que, por ejemplo, una persona de administración puede coger las facturas, tirarlas a una carpeta, en esa carpeta entraría en marcha este flujo de Power Automate con este modelo, recogería los datos de esas facturas, ¿de acuerdo? Y luego esos datos los podríamos almacenar en un programa de gestión, en una tabla, en un Excel, donde quisiéramos. ¿De acuerdo? Aquí podemos, fijaos, si le doy a usar en el modelo, esto no funciona, esta mañana está haciendo pruebas, pero algo me faltará de configuración o alguna cosa por el estilo, pero sí para que veáis un poco el esqueleto en el proceso de trabajar.
¿vale? Y aquí tenemos el proceso, ¿veis? Si viene la factura, extráeme la información, móntame una tabla HTML y esa tabla me mandas un email con todos los datos. ¿Lo veis aquí? La factura, el total de ventas, la fecha, el cliente. Bueno, pues toda la información que podemos estar extractando a base o en base a este modelo que tenemos aquí aplicado, ¿vale? Sería un modelo en el cual o con el cual nosotros podríamos aplicar esa inteligencia artificial que tenemos. Estos modelos, hay algunos de ellos que ya vienen preparados, ¿de acuerdo? Y otros modelos que tú puedes coger y crear, ¿no? Yo podría crear un modelo nuevo de un tipo determinado, meterle entrenamiento y poder hacer cosas, ¿no? Pero vienen de todo tipo de cosas. Tendríamos aquí modelos para poder trabajar, ¿vale? Y esto nos permitiría añadir a nuestros procesos de Power Automate una capa de inteligencia artificial para, sobre todo, y el objetivo es ahorrar tiempo. Ahorrar tiempo y que las personas, los técnicos o las técnicos que están trabajando en nuestra empresa puedan disponer de más tiempo para hacer de lo que son buenos, o sea, vender, comprar, yo qué sé, producir, pues lo que sea necesario, ¿vale? Perfecto, me quedan nada, 3-4 minutillos. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que me queráis lanzar. Podéis abrir si queréis los micros o podéis por el chat, me podéis preguntar lo que queráis o ya os ha aburrido ya lo suficiente y os he dejado muertos. ¿Sí? ¿Veis el ecosistema que tenemos, ¿no? A la hora de trabajar? Como es un ecosistema muy grande, muy amplio, con muchas opciones. Desde mi punto de vista, sí que os diría que Microsoft de algún modo ha conseguido dar en el clavo, ¿no? Con un producto que cubre muchísimas de las necesidades que teníamos los usuarios en las empresas. Entonces, claro, eso realmente pues es muy interesante, ¿no? El cómo podemos hacer muchísimas cosas en las empresas a la hora de utilizar todo este ecosistema. ¿Cuál es fundamentalmente a veces el problema con el que nos encontramos? El problema con el que nos encontramos es pues, nuestro día a día, ¿no? Que trabajamos en este ámbito desde ValorTIC. El problema que nos encontramos habitualmente es que muchas veces las empresas no saben ni que se pueden hacer todo este mogollón de cosas. Entonces, claro, a nivel de esa parte administrativa, a nivel de esa parte de gestión, pues nos hemos quedado muy atrás, ¿no? Aquí es donde entraría todos los procesos que hablamos de la digitalización, ¿no? Estamos hablando siempre de los procesos de digitalización. Bueno, pues aquí entraría mucha parte de esa digitalización de la empresa en este ámbito en el que nos movemos, ¿vale? Os voy a dejar en el chat mi correo electrónico por si acaso se os ocurre alguna pregunta o alguna cuestión que queráis, pues ya sabéis, me mandáis un email y yo, pues si está en mi mano, estaré encantado de poder ayudaros a solucionar vuestras dudas, ¿vale? Bueno, sin más, lo dejamos aquí. Ha sido un placer estar con vosotros en estos días en las diferentes sesiones. Espero que hayáis podido tener una visión de todo lo que hacemos y que hayáis podido disfrutar de todo lo que os he ido contando, ¿vale? Pues muchas gracias a todos y nos vemos más adelante, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Natalia. Hasta luego. Hasta luego.